Hola, buenos días. Yo soy Matilde Lagos, soy química farmacéutica de la sección de infectología del Hospital J. Aguirre y hoy les voy a hablar sobre las infecciones intrahospitalarias o conocidas como infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, ¿qué son estas infecciones? La Organización Mundial de la Salud la define como aquellas infecciones contraídas por un paciente al momento de su ingreso hospitalario que no contraía o que no estaba incubando en el momento de su ingreso. ¿Ya? Generalmente nosotros las definimos como aquellas infecciones que se adquieren en un periodo de 48 horas o más desde el ingreso del paciente al hospital. Ahora, ¿por qué son importantes estas infecciones? Porque prolongan la estadía hospitalaria, pueden generar también discapacidad a largo plazo de los pacientes. Hay que considerar de que muchas de estas infecciones son infecciones severas que hacen que el paciente puede estar hasta meses hospitalizado y se desfuncionaliza el paciente. Requiere, por ejemplo, rehabilitación con kinesiólogo y eso también prolonga la estadía hospitalaria. Ahora, también las infecciones asociadas a la atención de salud se asocian a un mayor riesgo de resistencia ya de los microorganismos a distintos antibióticos. Mientras más tiempo un paciente pasa hospitalizado, tiene más riesgo de distintas intervenciones, lo que puede generar también consecuencias y entre ellas algunas negativas, como por ejemplo el paciente puede infectarse y así va a usar un curso de terapia antibiótica que puede ser de primera línea y posteriormente, si vuelve a cursar con otro proceso infeccioso, va a ir escalando en la terapia antibiótica y ahí vamos a ir usando antibióticos de segunda y hasta de tercera línea. Y con esto va a ir generando que el microorganismo se vuelva cada vez más resistente. También estas infecciones incrementan los costos tanto del sistema sanitario como para el paciente y también pueden llevar a muertes innecesarias. Ahora, ¿qué infecciones son las que se vigilan en los hospitales? Desde el año 1982, en Chile existe un programa dirigido por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo es disminuir la incidencia de estas infecciones asociadas a la atención de salud y específicamente se van a monitorizar en los hospitales aquellas infecciones que tienen el potencial de producir epidemia. ¿Ya? Algunas de estas infecciones son la ITU asociada al catéter urinario permanente, infección del torrente sanguíneo, pensar aquellos pacientes que portan un catéter, que puede ser para oncología, un catéter en pacientes neonatos, el catéter de diálisis o un catéter de las nutriciones parenterales. Y así se infecta el catéter que se utiliza para algunas de estas indicaciones, esa tiene que, obviamente, se tiene que notificar. La neumonía asociada al ventilador mecánico también se tiene que notificar. Infección de herida operatoria, quiere decir esto que los pacientes, hay algunas cirugías que son vigiladas y que obviamente estas cirugías si conllevan a una infección de la herida operatoria, esto se tiene que notificar. ¿Cuáles son algunas de estas cirugías? Una colecistectomía laparoscópica, colecistectomía por vía abierta, un bypass coronario, la instalación de una prótesis de cadera, tumores neuroquirúrgicos, cataratas, la cesárea, todas esas cirugías que tienen un procedimiento bien estandarizado, si cursan con una infección de la herida operatoria, en el posoperatorio se tiene que notificar. Infección del sistema nervioso central, por ejemplo, puede ser secundaria a un drenaje ventricular externo o un drenaje ventrículo peritoneal. Existen otras infecciones que también se tienen que vigilar por el programa IAS, por ejemplo, las diarreas por Clostridium nosocomial. Ahora, el equipo de IAS tiene que seguir, bueno, evalúa en realidad cada uno de de los procedimientos que están asociados a cada una de estas intervenciones. Y en el caso que hay un incumplimiento de estos procedimientos que llevan a una infección en el paciente, se tiene que notificar y sobre todo lo que busca IAS es ir evaluando constantemente cómo es la práctica clínica, tanto de la enfermera, del técnico, del médico, para así disminuir la incidencia de estas infecciones y obviamente trabajar en forma preventiva. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos que nosotros nos importan en los hospitales?
La verdad es que se conocen con el acrónimo de escape, que es de enterococo, que tenemos dos especies de enterococo que nosotros vemos en el ambiente hospitalario. Uno es el enterococo fecalis, que por lo general es sensible a la ampicilina y la ampicilina es la terapia de elección, y el otro es el enterococo faecium, que por lo general es resistente a la ampi y también una gran proporción es resistente a la vancomicina. Y en ese caso, las opciones terapéuticas para tratar un enterococo faecium, o también conocido cuando es resistente a la vanco como ERV, es linezolid o daptomicina. Entonces, esto es un patógeno que ya establece mecanismos de resistencia cuyas alternativas terapéuticas son escasas. Otro agente, otro microorganismo que también es de importancia hospitalaria es el Staphylococcus aureus, que el METI-S es sensible a la meticilina y por lo general le podemos dejar cualquier antibiótico beta-lactámico, que es la terapia de elección, pero cuando se hace resistente a la meticilina por mecanismos, entre ellos la modificación de las PPP, ya se hace, disminuye su afinidad por la meticilina y obviamente lo que va a ser resistente a todos los beta-lactámicos, y de esta forma yo no le puedo dejar para un Staphylometis un beta-lactámico. La alternativa terapéutica va a ser vancomicina, linezolid o daptomicina. Como ustedes van viendo, se van dando cuenta, cada vez se reducen las alternativas terapéuticas y por esto son estos los microorganismos de importancia a nivel hospitalario, porque establecen mecanismos de resistencia y las alternativas terapéuticas para poder abordar las infecciones causadas por cada uno de ellos son escasas. Otro microorganismo de importancia a nivel hospitalario es el Clostridium difficile, el Acinetobacter baumannii, que el Acinetobacter es un bacilo gram negativo no fermentador, al igual que la Pseudomonas. La Pseudomonas, piense que es la reina, hace lo que quiera la Pseudomonas. Puede establecer bombas de flujo, cierre de porina, modificación del sitio blanco, puede generar beta-lactamasa de tipo beta-lactamasa de espectro extendido, AMC, puede producir carbapenemasa, que hoy en día es lo que más nos aflige a nivel hospitalario, puede hacer lo que quiera. ¿Ya? Y finalmente las enterobacterias, que son las que viven en el tracto intestinal, ya en el tracto digestivo, la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus, ya las enterobacterias viven en el tracto intestinal y son, obviamente, se han ido cada vez volviendo más resistentes a los antibióticos y expresan distintos mecanismos de resistencia. Por ejemplo, la coli puede producir una beta-lactamasa de espectro extendido, que es una BLE. La Klebsiella también puede producir beta-lactamasa de espectro extendido y ya también la Klebsiella adquirió la capacidad de producir carbapenemasa como la tipo KPC, y el Enterobacter también ellas se han transmitido mecanismos de resistencia entre las distintas bacterias gram negativas, y en realidad es nuestro mayor problema, es el tratamiento de infecciones por bacilos gram negativos, ya que cada vez se vuelven más resistentes y en gran medida puede ser una de las razones el uso inapropiado e inadecuado de antibióticos, va generando la selección de patógenos resistentes y con ello las alternativas terapéuticas son cada vez más escasas. ¿Ya? Ahora, como yo les comentaba anteriormente, las bacilos gram negativos pueden producir distintos mecanismos de resistencia, entre ellas la producción de beta-lactamasa, y las que ya nos importan a nivel hospitalario son las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ya? Que son enzimas inactivadoras de antibióticos beta-lactámicos con especial atención, o en realidad esencialmente uno lo ve en un antibiograma porque se hace resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Han emergido en general como un problema de salud pública, pero ya inicialmente era a nivel hospitalario la producción de estas beta-lactamasas de espectro extendido, sino ya no solamente se encuentra en los hospitales, sino que el problema ha transgredido y traspasado y ha pasado a nivel de la comunidad. Ya entonces cuando una mujer consulta, una mujer joven que consulta por un uso, por ejemplo, por una ITU, por E. coli, y haya usado antibióticos en forma empírica en su casa, es decir, si tiene síntomas de una ITU y usa ciprofloxacino porque la mamá tiene, la prima se lo prestó, y sin mediar por un urocultivo esa elección de terapia antibiótica, y si lo hace en forma frecuente, puede seleccionar una E. coli BLE, ¿ya? Y allí las alternativas terapéuticas son cada vez menores. Por eso la importancia de uso racional y apropiado de los antibióticos.
Ahora, las bacterias productoras de BLE se encuentran ya casi en todo el mundo, hay una aumentada la prevalencia en Europa, en América, aquí en Chile, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos a ir, cómo podemos ir seleccionando estas BLE? Una de las medidas es por el uso de antibióticos, ¿ya? Hay antibióticos que se asocian a la mayor probabilidad de seleccionar BLE, que son las fluorquinolonas y las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, con el uso de estas dos familias de antibióticos, aumenta el riesgo de que el patógeno produzca una beta-lactamasa de espectro extendido. Ahora, no solamente el problema son las beta-lactamasas de espectro extendido, sino que ya el problema también ha sido más grande, y eso es lo que se ve en la UCI, que son la producción de carbapenemasa, que como su nombre eso dice, son enzimas inactivadoras de antibióticos carbapenémicos. Las carbapenemasas se clasifican según su centro catiónico. Si es una serina, se clasifican en la clase A, la D y la C. Y si tiene, obviamente, su centro catiónico un átomo de zinc, se conoce como metalo-beta-lactamasa y se clasifican como subclase B. Ejemplos de algunas de estas, cada una de estas carbapenemasas, por ejemplo, de las clases C son la HAM-C, de la clase A la OXA, de la clase D, perdón, de la clase A la KPC, de la clase D la OXA y finalmente de los ejemplos de métalos beta-lactamasa son la IMP, el NDM y la B. Ahora, entonces, ¿ustedes cómo van a poder reconocer estas enzimas? Es porque ustedes, por ejemplo, van a ver un antibiograma que tenemos, por ejemplo, un cultivar aspirado endotraqueal con un recuento de 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia, en donde en este aspirado se identificó una E. coli o una pseudomonas, y esta pseudomonas ya va a ser resistente, por ejemplo, a los aminoglicósidos, al ciprofloxacino, va a ser resistente al piperacilina-tazobactam y ustedes lo van a ver también que se hace resistente a los carbapenémicos. Entonces, cuando ya hay resistencia de los carbapenémicos, puede ser por bombas de flujo o por cierre de purina. Y ahí tenemos, o por la producción de una carbapenemasa. Y ahí se hace en el laboratorio un test adicional que es para evaluar qué si hay presencia o no de carbapenemasa y qué tipo. En el laboratorio de microbiología del J. Aguirre se evalúa si hay presencia de KPC, NDM, ¿ya? U OXA. Estas como pueden ver ustedes, KPC, OXA o NDM. Si no es ninguna de estas la que media el mecanismo, pero es carbapenemasa positiva, lo más seguro es que sea una VIM, ¿ya? Entonces, puede entonces el test mostrar que es una carbapenemasa tipo KPC, puede ser una carbapenemasa tipo OXA o una carbapenemasa tipo NDM, pero si no es ninguna de estas y nuestro antibiograma muestra que es carba positiva, la más prevalente es la VIM, para que ustedes sepan. Ahora yo les voy a ir hablando de cada una de estas infecciones, eh, cuál es su prevalencia, cuáles son sus patógenos más comunes que se asocian a estas infecciones y finalmente la terapia antibiótica. Bueno, la jitu nosocomial son la infección más común en los pacientes hospitalizados, ¿ya? Entre el 15 y el 25% de los pacientes que se hospitalizan usan un catéter urinario permanente. Entonces, el principal factor de riesgo para una ITU nosocomial es la cateterización de la vía urinaria o instrumentalización del tracto urinario. Entonces, siempre piensen que ustedes de nuestra vejiga, uretra o uréter y obviamente los riñones, ustedes van a meter algún tipo de instrumento o van a instrumentalizar, valga la redundancia, el tracto urinario y este es el factor de riesgo para que se produzca una ITU nosocomial. ¿Ya? La ITU nosocomial constituye entre el 20 al 30% de las infecciones intrahospitalarias y el principal problema que tenemos con las ITU nosocomiales es la alta resistencia a los antibióticos, ¿ya? Y este problema no es solamente a nivel hospitalario, sino que también a nivel de la comunidad, el sobreuso y en forma inadecuada de los antibióticos, el sobreuso y mal uso de los antibióticos en casos de las ITU ha llevado a que cada vez tengamos menos alternativas terapéuticas y no podamos elegir antibióticos en forma empírica que nosotros consideremos que es seguro usar el antibiótico porque sí o sí le va a pegar a la bacteria. Hoy en día el porcentaje de resistencia
de las bacterias los distintos antibióticos es tan alta que mi elección de mi terapia antibiótica empírica siempre nos cuesta, porque la susceptibilidad es muy baja. Ahora, las ITUs asociadas a catéter, aquí yo les voy a ir mostrando cada una de las infecciones y sus principales patógenos de lo que tenemos en el J. Aguirre y su perfil de susceptibilidad. Porque tienen que tener muy claro que cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias, estas infecciones tienen que ustedes conocer cuáles son las infecciones de su centro, cuáles son los patógenos más relevantes de su centro y cuáles son la susceptibilidad de de los patógenos, las distintas bacterias de su centro. Porque la susceptibilidad que nosotros tenemos en el J. Aguirre dicta mucho de la posta central, del Felipe Bulnes o obviamente o del San José. Entonces la elección de la terapia antibiótica empírica va a depender de cuál es la susceptibilidad que ustedes dispongan en su centro. Ahora, aquí en nuestro hospital, los patógenos más frecuentemente aislados, según datos del año 2017, en ITU asociada a catéter fue la Klebsiella, una enterobacteria, la E. coli, también enterobacteria, y la Pseudomonas, un bacilo gram negativo no fermentado. ¿Ya? Y en menor medida, como ustedes pueden ver, el Enterococcus fecalis. Ahora, otras bacterias que según la data del año 2018 también lidera la E. coli, la Klebsiella, Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium y la Pseudomonas. ¿Ya? Ahora, si ustedes hablan con alguno de mis infectólogos, van a considerar que la cobertura para el enterococo a veces no es necesaria, es decir, la cobertura empírica, porque el enterococo es PAO, tiene pocos factores de virulencia, como que no hace mucho si la tenemos en la orina. Y a veces dicen, no tiene un rol el enterococo, entonces obviamente no se cubre el enterococo en forma empírica, pero otros también prefieren cubrirla, ¿ya? Pero sí o sí ustedes tienen que pensar que una ITU asociada a catéter es sinónimo de bacilos gram negativos. Y si estamos en un ambiente hospitalario, tengo que cubrir enterobacterias y tengo que cubrir con pseudomonas, cubrir a la pseudomonas. Ya, a ver, otra cosa se me faltó decirle que la principal medida para el tratamiento de una ITU asociada a catéter es retirar lo más precozmente posible el catéter. Y además comentarles que hay algunas bacterias que hacen biofilm. Biofilm, que significa una matriz extracelular, ya que contiene nutrientes y bacterias en un estado metabólico mínimo que les permiten como ahí estar, reposando tranquilamente y viviendo tranquilamente. ¿Y cuáles son estas bacterias que hace el biofilm? Por ejemplo, el Proteus mirabilis, la cándida, la pseudomonas, ¿ya? Y distintos tipos de cándida. Son agentes que van a producir biofilm y no van a erradicarse de este catéter. Entonces, con la terapia antibiótica no va a erradicarse las bacterias que viven en este biofilm. Y lo que se tiene que hacer en dicho caso es retirar el catéter. ¿Ya? Ahora, esto es también una data de un estudio que viene de América un estudio americano del año 2020, que es solamente para ejemplificarles que tanto en pielonefritis como en urosepsis, los principales patógenos concuerdan con los datos de nuestro hospital, el J. Aguirre, como pueden ver en los gráficos de torta, la E. coli, 45%, es decir, el patógeno más frecuentemente aislado, y por lo tanto, si es el más frecuentemente aislado, el que yo tengo que cubrir, le sigue la Klebsiella, también otro bacilo gram negativo. Después de esto, le sigue en rojo el enterococo y la pseudomonas. Entonces, esos son como los principales agentes responsables de una ITU asociada, una ITU complicada, una ITU asociada a catéter. Ahora, como yo les había dicho ya anteriormente, se debe conocer los patógenos más prevalentes de su institución, que ya los mostré yo, y se tiene que conocer el perfil de susceptibilidad local para la elección de la terapia antibiótica empírica, ¿ya? Mi elección de terapia antibiótica empírica puede dictar mucho de lo que se decía como tratamiento empírico en el San José, en el San Borja, en la clínica alemana, por ejemplo. Pero hay ciertas recomendaciones y una de ellas es que no se elija en forma empírica un antibiótico que tenga más de un 10% de resistencia para el caso de una pielonefritis y más de un 20% de resistencia para el caso de una cistitis, ¿ya?
Y esto es lo que a nosotros nos da dolor de cabeza porque con el uso y mal uso de los antibióticos, el porcentaje de susceptibilidad va cayendo cada vez más y el porcentaje de resistencia va aumentándose cada vez más. Y obviamente cumplir esto cada vez es más difícil porque la susceptibilidad cada vez va bajando. O con los años va bajando si nosotros usamos en forma irracional los antibióticos. ¿Ya? Ahora, les voy a mostrar el tratamiento antibiótico empírico. Si el paciente, en un caso de una ITU complicada, si el paciente es crítico, ya un paciente hinchoséptico que tenga disfunción multiorgánica, que requiera el uso de drogas vasoactivas para mantener su hemodinamia, si cumple estos criterios, sí o sí la terapia antibiótica empírica para cobertura de bacilos gram negativos, y ahí voy a tener que considerar bacilos gram negativos que tengan algún mecanismo de resistencia, es decir, sean multidrogoresistentes, y tengo que cubrir bacilo gram negativo, multidrogoresistente y cubrir la pseudomonas. Y ahí la terapia antibiótica tiene que ser con un carbapenémico, ¿ya? Sí o sí, porque en los estudios se ha demostrado que el carbapenémicos hinchosépticos son la terapia de elección para la cobertura de bacilo gram negativo. Y esto también tiene que ir asociado a cobertura de gram positivo, ¿ya? Y para eso la terapia de elección para cubrir patógenos resistentes, multidrogoresistentes, es vancomicina y alternativa es linezolid o dapto. Esto es en el contexto de un paciente crítico, de un paciente UCI, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene un bacilo antecedentes de haber tenido un bacilo gram negativo productor de carbapenemasa, ya tipo OXA o tipo KPC? Aquí lo que se recomienda que siempre cuando ya aparezca el antecedente de haber tenido una carbapenemasa se use colistin, ¿ya? Yo aquí le estoy mostrando toda la evidencia disponible, pero no es 100% lo que nosotros hacemos en nuestro hospital, porque aquí la recomendación ustedes van a encontrar en distintas literaturas, que es el uso de colistin o ceftazidima y Bactam. Y la realidad que la ceftazidima y Bactam, que es una cefalosporina ya modificada, nosotros lo dejamos cuando consideramos tratamiento ajustado, no como terapia antibiótica empírica. ¿A qué me refiero como terapia antibiótica empírica? Es cuando el paciente se descompensa y pienso que tiene un foco infeccioso que urinario en este caso y le tengo que partir tratamiento antibiótico y yo no tengo, todavía no conozco cuál es el patógeno responsable de esta infección. ¿Ya? Entonces, después nosotros, si sale un identificado un agente y tenemos un antibiograma, nosotros nos ajustamos. Y en ese caso, nosotros, en los casos que ha sido estrictamente necesario, dejamos ceftazidima y Bactam, pero no como terapia antibiótica empírica, ¿ya? Ahora, si el paciente no está hinchoséptico, ¿ya? Pero tengo que evaluar factores de riesgo para bacilos gram negativos multidrogoresistentes, ¿ya? Y ahí tengo que considerar cuáles son estos factores de riesgo de resistencia. El uso de antibióticos previo en los últimos 3 meses, haber tenido una ITU previa por algún patógeno multidrogoresistente, una hospitalización previa en los últimos 3 meses, paciente inmunosuprimido, adulto mayor o diabético. Si tiene al paciente alguno de estos factores de riesgo, es porque tiene un riesgo de tener un bacilo gram negativo multidrogo resistente y ahí tendríamos que considerar mecanismos de resistencia, por ejemplo, la BLE, ¿ya? La producción de beta-lactamasa de espectro extendido. Y si es así, si tiene alguno de estos factores de riesgo, la recomendación es el uso de un carbapenémico para cobertura de bacilos gram negativos, o también si el paciente, en este caso no está hinchoséptico, el paciente tiene una infección leve a moderada, puedo considerar como una alternativa un beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo la piperacilina tazobactam. Y también se recomienda cobertura para cocacia gram positiva con vancomicina, linezolid o daptomicina, ¿ya? Ahora, finalmente, si el paciente no tiene factores de riesgo para tener algún patógeno multidrogo resistente, la recomendación puede ser uso de ceftriaxona, ¿ya? Porque voy a cubrir solo bacilos gram negativos con la ceftriaxona. La literatura también recomienda quinolonas, pero la verdad es que no. Terapia antibiótica empírica con quinolonas, no, porque tenemos mucha resistencia, ¿ya? Y también alternativa a este puede ser piperacilina tazobactam o el uso de un aminoglicósido,
¿ya? Aquí yo le estoy mostrando una tabla de la susceptibilidad de los bacilos gram negativos en pacientes hospitalizados en unidades críticas. Cuando uno tiene que dejar una terapia antibiótica empírica, como les dije yo anteriormente, tiene que saber cuáles son sus principales patógenos responsables y tengo que conocer la susceptibilidad de los antibióticos a estos patógenos y tengo que elegir aquel antibiótico que tenga mejor susceptibilidad. Que yo les había dicho anteriormente, idealmente en el caso de una pielonefritis no tener más allá de un 10% de resistencia. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo tengo una sepsis de foco urinario, dijimos que los principales patógenos son E. coli, Klebsiella, Pseudomonas dentro de los bacilos gram negativos y un enterococo en el caso de gram positivo. Aquí solo en el caso para los bacilos gram negativos, miren las susceptibilidades. La E. coli tiene un 100% de susceptibilidad a los carbapenémicos, pero la Klebsiella no. Mire, 50% alerta, 75% almero y 97% al imipenem. Y miren la pseudomonas. Nuestra pseudomonas ya estamos del terror con la pseudomonas. La que tiene mejor susceptibilidad, entre comillas, es para la amicacina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que elegir aquí el antibiótico en forma empírica que le pegue a todo y que tenga la mejor susceptibilidad. Y nosotros en nuestro ambiente hospitalario lo que utilizamos es el uso de imipenem como un carbapenémico, ya que tenemos un 97% de susceptibilidad. ¿Ya? Y nuestra pesadilla son cuando tenemos que dejar cobertura para bacilo gram negativo, es considerar la Klebsiella porque es la que tiene peor perfil de susceptibilidad y es la más virulenta y la que mata. Ahora, existen distintas publicaciones para el tratamiento de la ITU, se han comparado ya cuando consideramos, ya tenemos el agente y tenemos distintas alternativas terapéuticas disponibles para poder manejar la infección. Lo que se han hecho, obviamente, es evaluar la literatura, qué antibiótico es mejor. Y aquí un estudio, por ejemplo, compara piperacilina versus carbapenémicos en el caso de la infección del tracto urinario no bacteriémica por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Por ejemplo, E. coli y Klebsiella. ¿Ya? Y aquí se encontró que en este estudio que los carbapenémicos son la terapia de elección, ¿ya? Para el manejo de una infección tipo pielonefritis o una ITU complicada, pero una infección que es severa por enterobacterias FLE. Entonces, siempre pensar carbapenémicos en la elección para la terapia para una pielonefritis o una ITU complicada por una infección severa, producida por una enterobacteria FLE. Acá también en este estudio hace la misma recomendación y aquí también. Piptazo es una alternativa en pielonefritis causada por microorganismos productores de beta-lactamasa espectro extendido. Bueno, en este estudio se encontró que piptazo para una sepsis de foco urinario es una alternativa terapéutica, pero solo en el caso de una E. coli BLE, ¿ya? Que esta E. coli BLE el paciente haya respondido empíricamente al piptazo y que posteriormente se identifique que es sensible y que tenga una SIN baja para piptazo. En esos son los criterios y solo para una E. coli BLE. ¿Ya? Y en ese caso está recomendado uso de piptazo, que es en una infección leve a moderada, nunca dejarlo una infección severa. Y esta es una alternativa a los carbapenémicos, pero para esta bacteria y en estas condiciones clínicas del paciente. Y finalmente, los aminoglicosidos han comparado con los carbapenémicos y piptazo para infecciones producidas, infecciones de la sangre, cuyos focos urinarios por enterobacterias FLE, y que es lo que mostró en este estudio, que los aminoglicosidos son una alternativa terapéutica, pero siempre y cuando el paciente no esté en sepsis severa, ¿ya? O en shock séptico. En una infección leve a moderada es una alternativa al aminoglicósido porque la ventaja del aminoglicósido es que se concentra súper bien en la orina. ¿Ya? Nunca le creen mucho al aminoglicósido, siempre consideran que va en sinergia, pero yo en un paciente en sala, una persona joven, yo puedo dejar un aminoglicósido súper bien porque concentra súper bien en el tracto urinario y es una droga buena, una droga que es segura, efectiva si nosotros la optimizamos y es muy ecológica con un bajo riesgo de producir, de ir seleccionando patógenos resistentes. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la infección del torrente sanguíneo.
Es la cuarta infección más frecuente en Chile. El principal factor de riesgo para una infección del torrente sanguíneo es tener un dispositivo permanente en el sistema vascular. El catéter venoso central es el dispositivo más frecuente que se ve en los medios hospitalarios y se estima que entre el 15 al 30% de las infecciones del torrente sanguíneo son asociadas a catéter. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se asocia a estas infecciones del torrente sanguíneo? Que yo les había dicho ya anteriormente, lo mismo en pacientes con ITU, mortalidad, incrementan los costos, aumentan la estadía hospitalaria, una mortalidad que va entre un 12 a un 25%, que no es menor. Entonces, siempre la recomendación para las enfermeras o cualquier persona que va a atender a un paciente que tenga dispositivos invasores, es decir, que tenga estos catéteres, que va a estar el catéter a la sangre y tienes estos lúmenes, es que siempre se haya una adecuada higiene de manos, siempre, porque esa es la puerta de entrada para que ingrese la bacteria al torrente sanguíneo. Ahora, ¿cómo se diagnostica la infección del torrente sanguíneo? Esto principalmente, existen dos formas de diagnosticarla y va a ser definida por si es que se mantiene o no el catéter en el paciente. Si el catéter se encuentra en buenas condiciones, no hay purulencia, no está eritematosa la piel cercana a la zona de inserción del catéter, no está supurativa, ya, o no está empastada la zona cercana, vamos a considerar que el catéter se va a mantener. Y bajo esa perspectiva, vamos a hacer el diagnóstico en base a los pareados cuantitativos o por a través del tiempo diferencial de positividad. ¿A qué me refiero esto? Los pareados cuantitativos, ¿en qué consiste? Yo voy a tener un catéter que va a tener a lo mejor 3 lúmenes, un lumen proximal, distal y medial. ¿Ya? Y uno tiene que tomar sangre de esos lúmenes, ¿ya? Y colocarla en cada uno de los lúmenes, sacar sangre y dejarlo en una jeringa e etiquetar cada lumen, proximal, distal y medial. Paralelamente le va a tomar sangre periférica al paciente, es decir, del brazo, de la vena le va a sacar sangre y va a meter esa sangre a un vial de hemocultivo. Y va a llevar estas jeringas, el técnico, junto con los viales de hemocultivo al laboratorio de microbiología. Y el laboratorio de microbiología ya va a establecer, obviamente va a cultivar esto en placas, va a meter el vial de hemocultivo a un equipo que es el Back Alert, y si suena este equipo que es el Back Alert, va a informar que hay crecimiento de una bacteria y posteriormente esta bacteria se va a sembrar en una placa y posteriormente se va a identificar. Ya, si la sangre que proviene de la sangre periférica, es decir, de la vena periférica, se identifica el mismo agente en esa placa que creció esa bacteria con respecto a lo que se encuentra en los pareados, se dice que es una infección asociada a catéter, pero siempre y cuando cumpla una cierta relación, que la cantidad de unidades formadoras de colonias que se encuentran en la placa, ¿ya?, de los pareados, que proviene de los pareados, sea 3 veces mayor esta cantidad de unidades formadoras colonias con respecto a lo que viene de la sangre periférica. Por ejemplo, si los pareados hay 12 unidades formadoras de colonia y en la sangre hay 3 unidades formadoras de colonia, la relación es 12:3, es decir, es 4 veces mayor la concentración de bacterias en los pareados y por lo tanto cumple con el criterio. Ahora, otra forma de hacer el diagnóstico es por el tiempo diferencial de positividad, que tiene que ser mayor a 120 minutos. ¿Qué quiere decir esto? La sangre que proviene de los catéteres se va a meter a un vial de hemocultivo y paralelamente se va a tomar sangre periférica y también se va a meter al vial de hemocultivo. Ambos frascos se van a meter al mismo tiempo al equipo que es el Back Alert y el equipo lo que hace es detectar diferencia de CO2, que es porque se va generando cuando la bacteria va comiendo los nutrientes que hay en este vial de hemocultivo, que es un caldo muy rico en nutrientes para que la bacteria se desarrolle y crezca. Y si crece, va a empezar a generar CO2 y el equipo que es el Back Alert va a sonar. ¿Ya? Y cuando suena el Back Alert en un tiempo de 2 horas,
¿ya? De cuando se meten las botellas, en 2 horas si suena la botella que venía del catéter, es porque va a ser una infección asociada a catéter. Esto siempre y cuando crezca la misma bacteria, tanto en la sangre que viene del catéter versus la sangre que tiene la sangre periférica, ¿ya? Siempre se tiene que identificar la misma bacteria. Y finalmente, si nosotros no podemos mantener el catéter, este se tiene que retirar y cortar 5 centímetros de la punta, y eso se tiene que mandar al laboratorio de microbiología y se va a sembrar una placa de agar sangre, y si hay más de 15 unidades formadoras de colonia de bacterias que creció aquí, ¿ya? Y se identifica la misma bacteria en sangre, es porque es una infección asociada a catéter, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los signos o criterios que nosotros nos hacen llevar a tener que retirar en un catéter? Si hay inflamación, hay induración, purulencia, calor local en el sitio cercano a la inserción del catéter, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principales patógenos responsables de las ITS? Siempre acordarse en Caucasia gram positiva. Aquí les presento un gráfico de barra que es con respecto a los datos del año 2018 del J. Aguirre, y que si ustedes pueden ver, los colores azules representa una infección del torrente sanguíneo asociada al catéter por estreptococo, que es una Caucasia gram positiva, y en amarillo el estafilococo, ¿ya? Que serían los patógenos más frecuentes. En menor medida se encuentra en gris, que sería la pseudomonas, en naranjo la Klebsiella, y hay un azul más intenso que sería la E. coli. Entonces, siempre sí o sí la cobertura tiene que ser hacia gram positivos, y si nosotros pensamos que no hubo una buena manipulación de estos dispositivos por el personal de salud, ¿ya? Tenemos que dar cobertura para bacilos gram negativos adicionalmente, ¿ya? Entonces, por lo general se deja cobertura para ambos, pero siempre pensar que los principales patógenos son Caucasia gram positiva. Aquí les voy a mostrar el porcentaje de susceptibilidad de las Caucasia gram positivas en la unidad de pacientes críticos, según datos del año 2018 de mi centro. Y que lo que quiero simplemente destacar de esta diapositiva es que el Staphylococcus aureus aquí tiene un 75% de susceptibilidad a la cloxacilina, y si es susceptible a la cloxa, es susceptible a todos los betalactámicos, pero si no es susceptible a cloxa, se conoce como un estafilometi-R, ¿ya? Porque lee para cloxacilina o para la meticilina, se les conoce como estafilococcus meti-R, y aquí nosotros tenemos una 30% de prevalencia en el ambiente hospitalario, ¿ya? Tanto en la unidad de pacientes críticos como en sala. ¿Cuál es el tratamiento de las ITS asociadas a catéter? Como yo les decía, siempre acordarse que los principales patógenos son Caucasia gram positiva, y si yo creo que no hubo una adecuada manipulación del catéter, tengo que también considerar cubrir bacilos gram negativos, y entre ellos la pseudomonas. Si el paciente está clínicamente estable y no está inmunosuprimido, y yo veo que el catéter se encuentra en buenas condiciones, yo mantengo el catéter, tomo cultivos variados de este catéter, es decir, de los lúmenes del catéter, y además le tomo sangre periférica al paciente, y eso se va a ir al laboratorio de microbiología. Y tengo que posteriormente iniciar una terapia antibiótica empírica, ¿ya? Entonces, siempre pensar cobertura Caucasia gram positiva, y para eso la vancomicina es la terapia de elección, porque tengo que cubrir el Staphylo aureus meticilino resistente, que ya es resistente a todos los antibióticos betalactámicos, y las alternativas terapéuticas que quedarían serían estas tres: banco, linezolid o daptomicina. Y la terapia de elección es banco, porque es la que tenemos más información, es la molécula que la podemos optimizar, es una molécula antigua que se ha comparado con todos los regímenes, y aún así es la que tiene mayor evidencia, ¿ya? Si bien es una molécula que es mala, llega mal a todos lados, tiene un peso molecular grande, ¿ya? Aún así seguimos queriendo la banco, porque a pesar de todo, es la alternativa más económica para el paciente.
Y también tengo que dejar cobertura a bacilos gram negativos, que como ya les he ido contando, la susceptibilidad a los bacilos gram negativos va a depender de su susceptibilidad local, que es elección de terapia antibiótica. Y aquí yo les muestro algunos ejemplos que pueden usarse cefalosporinas de tercera generación con actividad antiseudomónica como la ceftazidima, de cuarta generación como el cefepime, un inhibidor de beta-lactámico, de un beta-lactámico más un inhibidor como la piperacilina tazobactam o un carbapenémico, ¿ya? Pero generalmente nosotros, si un paciente en sala, que es un paciente que está clínicamente estable, le podemos dejar banco más obviamente piptazo. Y si ya pienso que tiene más mecanismos de resistencia a este patógeno, le voy a dejar banco asociado a un carbapenémico. Ahora, si el paciente, una cosa que tengo que considerar, las infecciones por Caucasia gram positiva puede ser por un estáfilo aurometicino resistente o un estáfilo coagulasa negativa, que es cualquier estáfilo que no sea un estáfilo áureo. Y estos estáfilos coagulasa negativos, por lo general, son resistentes a la meticilina. Entonces también yo tengo que considerar como terapia antibiótica empírica la banco porque son meticilino resistentes. ¿Ya? Ahora, si el paciente está en shock séptico y el sitio de inserción del catéter está supurativo, ¿ya? Yo tengo que sí o sí retirar el catéter y tengo que tomar la punta del catéter y enviarla al laboratorio de micro junto con elementos de sangre periférica, ¿ya? Y esto es un poco discutible, pero la cobertura hacia los bacilos gram negativos en algunas guías se recomienda que sean con 2 antibióticos. ¿Ya? Entonces yo tengo que cubrir Caucasia gram positivas, que es la terapia de elección, alternativa a la vancomicina o daptomicina, y para la cobertura para bacilo gram negativo siempre considerar la elección del antibiótico empírico según la susceptibilidad local, pero aquí en algunas guías se recomienda que sean con 2 antibióticos para la cobertura de bacilo gram negativo, y como yo les decía, tengo que cubrir la pseudomonas, cubrir la E. coli, cubrir la Klebsiella. ¿Ya? Y ahí pueden tener distintas alternativas terapéuticas, ¿ya? Pero nosotros sí o sí dejamos un carbapenémico. Por lo general nosotros dejamos un carbapenémico más banco, ¿ya? Y esta doble cobertura también va porque en los pacientes sépticos, en nuestro hospital, siempre un carbapenémico le asociamos un aminoglicósido porque hace sinergia al aminoglicósido y concentra muy bien en sangre. Entonces, si el paciente se choquea y el paciente requiere, yo pienso que es un foco vascular, es decir, el paciente tiene una bacteremia, ahí siempre va a usarse un carbapenémico de base en la UCI asociado a banco, y al carbapenémico le adiciona además una aminoglicosio. ¿Ya? Ahora, si tengo el antecedente de una colonización previa por un bacilo gram negativo productor de carbapenemasa, la terapia antibiótica empírica va a considerar el uso de colistina. ¿Ya? Siempre tienen que considerar eso. Ahora, estos son estudios que comparan la vancomicina versus el Inesolid para infecciones por Caucasia gram positiva. Aquí se estudió distintos focos, entre ellos fue la neumonía, fue la infección de piel y partes blandas, y también la bacteremia, que es lo que a nosotros nos importa en este gráfico. Y se evaluó distintos outcomes, que fue la cura clínica, la erradicación microbiológica y la sobrevida. ¿Y qué es lo que se encontró en este estudio? Que en términos de lo que es cura clínica o éxito clínico, no hubo diferencias significativas entre la banco versus el Inesolid. En lo que es erradicación microbiológica, sí hubo diferencia, que el tratamiento era a favor más para el Inesolid, en donde se asoció a una mayor erradicación, pero para un estáfilo aurometicilino sensible, donde sí hubo una diferencia muy significativa, pero no para el estafilometr. Y la verdad que estas alternativas terapéuticas nosotros las consideramos para cubrir un estafilometr. Y finalmente, en términos de mortalidad, no hubo diferencia significativa. Sí se encontró en este estudio que había mayor nefrotoxicidad por la banco, y se concluyó que el INE se asocia a un clínico, microbiológico y a sobrevida que no fue inferior a la vancomicina. Entonces, es una alternativa a la banco, pero como yo les comentaba anteriormente, la vancomicina sigue siendo nuestra terapia de elección, ya que es un antibiótico que es la podemos optimizar, pero es el que tiene mayor evidencia y es el que es más
económico para el paciente. Ahora, este otro estudio compara adapto versus banco para infección por Staphylo aureus meticilino resistente, ya con una SIM más elevada para la banco. Y aquí empieza a sonar el término de SIM, ya que sí es importante para los farmacéuticos conocer la SIM. Ya este es un estudio observacional, eso sí, en donde se comparó distintos outcomes, que fue la falla clínica, la mortalidad a los 60 días, falla microbiológica, la recurrencia de infección por Staphylo aureus meticilino resistente. ¿Y qué se encontró? Que al evaluar estos distintos outcomes y en donde se comparó la banco versus la adapto, no hubo diferencia significativa. Sí, eso sí, hubo diferencia significativa en términos de mortalidad a los 60 días, que fue estadísticamente significativa menor en el caso del adapto. ¿Ya? Entonces fue menor mortalidad en el grupo con daptomicina. Ahora, si ustedes ven la falla clínica y las desglosan según la SIM, cuando había una SIM para un Staphylo aureus meticilino resistente con una SIM de 2 para banco, ¿ya? Aquí hubo mayor mortalidad en el grupo, perdón, hubo mayor fracaso clínico en el grupo con banco, cuando la SIM era de 2, versus el grupo con dapto, pero no alcanzó la significancia estadística, pero aún así es bien notorio considerar, y es lo que se recomienda en la práctica, que cuando yo tengo un Staphylo aureus meticilino resistente con una SIM para la banco de 2, no puedo dejar vancomicina. Cuando hay una SIM de 1.5, yo lo puedo considerar como una alternativa terapéutica, se puede optimizar la banco, puedo usar programas farmacocinéticos para modelar la banco y ver si es que alcanzo el target PKPD, pero si tengo una SIM de 2, yo ya no tengo que considerar como la vancomicina como una alternativa terapéutica. ¿Ya? Y ustedes, ojo, que ustedes el punto de corte de susceptibilidad de la banco es hasta una SIM de 2. Entonces, si ustedes dicen, es sensible a la banco, le dejo banco, es siempre importante conocer la SIM, porque si es de 2, pese a que sea sensible a la banco, se asocia a un mayor fracaso clínico. Ya, este estudio es solo para comentarle que cuando tengo un Staphylo aureus meticilino sensible, siempre la terapia de elección es un beta-lactámico. ¿Ya? Aquí fue un estudio que se realizó en 16.000 o casi 17.000 pacientes con bacteremia por Staphylometis, en donde se evaluó la terapia antibiótica empírica, donde se comparó la banco versus el beta-lactámico, donde no hubo diferencia significativa, pero cuando hablamos de la terapia definitiva, es decir, una terapia ajustada, sí se encontró que el beta-lactámico se asociaba a una menor mortalidad con respecto a la banco. Entonces, siempre tener claro que cuando tengo una infección por un Staphylo aureus meticilino sensible, el tratamiento de elección es un beta-lactámico. ¿Ya? Y en ese beta-lactámico tengo que elegir aquel que tenga el espectro más reducido. ¿Y cuáles son los que nosotros usamos en el medio hospitalario? La cloxacilina o la cefazolina. ¿Ya? Estrictamente yo podría dejar cualquier beta-lactámico, pero el que tiene los espectros más reducidos y dirigidos hacia las cocáceas gram positivas es la cloxa y la cefazolina. Ahora, aquí hay que tener algunas consideraciones cuando un paciente tiene una infección del torrente sanguíneo, es decir, una bacteremia por un Staphylo aureus meticilino resistente. Siempre tengo que buscar el foco, ¿ya? En este caso puede ser catéter, pero también puede venir Staphylometis de otro lado. Entonces yo siempre tengo que buscar el foco. Se recomienda tomar hemocultivos de control a las 48 horas para evaluar si hay una bacteremia persistente o no. Tomar un electrocardiograma porque los estáfilos se pueden de la sangre irse meter a las válvulas de los pacientes y hacer endocarditis. Entonces se tiene que hacer un ecocardio. Y en caso de uso de la banco, siempre se tiene que monitorizar la vancomicina. Aquí yo hablo de cerca del nivel plasmático de la banco, pero la verdad es que hoy en día estamos más acercanos a uso del AUC sobre la SIM como predictor o para monitorizar la eficacia de la vancomicina. El Staphylo aureus, a diferencia de cualquier otro patógeno, hace metástasis. A él le gusta irse para todos lados. Entonces, si está en la sangre, se puede ir al corazón, hacer una endocarditis, se puede ir a la columna, hacer una espondilolisitis, se puede ir al hueso y hacer una osteomielitis. Entonces, si un paciente tiene una bacteriemia persistente, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar otros focos adicionales. Si es que pensamos que inicialmente fue el catéter, pero después a las 48 horas le toman hemocultivo de control y persiste con
hemocultivos control positivo y después a las 5 días sigue con hemocultivos positivos, yo a ese paciente tengo que buscarle otro foco. Como yo le decía, la columna, ir a ver los huesos si tiene una osteomielitis, o si se va al psoas y hacen abscesos en el psoas, entonces tengo que buscar otro foco si hay bacteremia persistente. Ahora, este es un estudio finalmente con respecto a la cobertura para bacilos gram negativos en caso de bacteremia. Solamente contarles que este es un estudio que comparó piptazo versus meropenem en términos de mortalidad a los 30 días por E. coli o Klebsiella productora de beta-lactamasa de pesto extendido, que como yo les había dicho anteriormente, ustedes lo van a ver en un antibiograma porque hace resistencia a la ceftriaxona. Fue un estudio randomizado, un estudio de etiqueta abierta, de grupos paralelos, un estudio multicéntrico de no inferioridad. Y los resultados de este estudio es que en términos de mortalidad piptazo no fue inferior a meropenem, no alcanzó la diferencia estadísticamente significativa y no hubo diferencias en otros outcomes clínicos que fueron medidos en este estudio y finalmente se concluyó que aquí piptazo era inferior con respecto a meropenem en casos de bacteremias por E. coli o Klebsiella blei. Entonces sí o sí el carbapenémico sigue siendo la primera línea para uso de en este caso bacteremia, por obviamente patógenos. Ahora, con respecto a la neumonía nosocomial, comentarles que nosotros en el medio hospitalario tenemos dos clases de neumonía. La neumonía intrahospitalaria, que es la neumonía que hace el paciente estando más de 48 horas hospitalizado. Y tenemos la neumonía asociada al ventilador mecánico, que es cuando el paciente está hospitalizado por más de 48 horas y que durante su estadía hospitalaria, ¿ya? Está por más de 48 horas conectado a un ventilador mecánico y obviamente hace una neumonía. ¿Ya? Entonces esa es la neumonía asociada al ventilador. Es la sexta infección más frecuente en Chile y 3% de los pacientes que se hospitalizan van a caer a ventilación mecánica. Entre el 10 y el 40% de los pacientes que están en ventilación mecánica puede desarrollar una neumonía asociada al ventilador. Entonces es casi el 50%. La mortalidad asociada a la neumonía, asociada al ventilador, entra entre la mortalidad atribuible es de un 13,7 y entre la mortalidad por todas las causas en pacientes con ventilación mecánica va entre un 20 y un 50. Se asocia, al igual que cualquier otra infección nosocomial, se asocia a altos costos tanto para el paciente como también para la institución e incrementa la mortalidad cuando se usa tratamientos que son inapropiados. Porque además el solo hecho de tener una neumonía asociada al ventilador se asocia a cerca, como ya les había dicho, un 20% de mortalidad. ¿Cuáles son los principales agentes etiológicos de la neumonía asociada a la atención en salud? ¿Ya? Son las pseudomonas. Siempre acordarse que la pseudomonas es el principal patógeno, seguido por el estafilococo aureus, la Klebsiella y el acineto. Entonces ustedes siempre tienen que cubrir bacilos gram negativos no fermentadores, tienen que cubrir bacilos gram negativos fermentadores, como por ejemplo la E. coli, la Klebsiella, y tienen que cubrir Caucasia gram positiva. Esos son los principales patógenos que nosotros encontramos en nuestro medio hospitalario. ¿Y eso es por qué? Porque a la pseudomonas le gusta vivir en lugares cálidos, en lugares ricos en agua, y muchos de estos equipos de ventilación mecánica requieren como humidificación y que si no se manejan en forma adecuada, la pseudomonas puede llegar ahí y obviamente eso propicia una neumonía asociada al ventilador. Entonces, siempre considerar para la cobertura antibiótica empírica, ¿ya? Siempre tengo que considerar un antibiótico que cubra la pseudomonas y bacilo gram negativo, y por otro lado también un antibiótico que cubra Caucasia gram positiva, que es principalmente el estáfilo. Ahora, una vez que yo ya sé cuáles son los principales patógenos de mi centro, tengo que evaluar si existen factores de riesgo para tener un patógeno multidrogoresistente. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo común para seleccionar cualquier patógeno multidrogoresistente? Es el uso de terapia antibiótica endovenosa en los últimos 90 días. ¿Ya? Es el factor de riesgo para seleccionar, por ejemplo, una pseudomona, ¿ya? Una pseudomona con multidrogoresistente o un Staphylo aureus multidrogoresistente. Siempre considerar el uso antibiótico en los últimos 90 días. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo adicionales en un paciente que está en ventilación mecánica? Es
Uno de ellos, como les dije, el uso de antibióticos previos en los últimos 90 días, pero también si el paciente entra en shock séptico, estando en ventilación mecánica, yo tengo que pensar en un patógeno multidrogo resistente. Si empieza a cursar con un síndrome de estrés respiratorio aguda, si tiene fiebre en los últimos días previo al inicio de la ventilación mecánica o inicia la terapia de reemplazo renal previo a la ventilación mecánica. Entonces son todos factores de riesgos que se asocian a tener un patógeno multidrogo resistente y por lo tanto yo tengo que dejar antibióticos de segunda o de tercera línea. Y aquí les muestro una sugerencias de tanto de guías europeas como de americanas con respecto a cuál es el manejo antibiótico empírico en pacientes con neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada al ventilador. Si el paciente tiene un bajo riesgo de mortalidad, es decir, menor a un 15%, no tiene factores de riesgo de multidrogoresistencia, es decir, los factores de riesgo que les mencioné anteriormente no están presentes, yo puedo dejar terapia antibiótica una monoterapia, ¿ya? Porque aquí yo no tengo que pensar en patógenos resistentes. Podría pensar en un Staphylococcus aureus que sea más sensible a la meticilina, tendría que pensar en una pseudomonas que fuera sensible a varios antibióticos y tendría que también pensar en enterobacterias que fueran sensibles. ¿Ya? Y hay una alternativa terapéutica, puede ser piperacillina tazobactam, porque cubro el Staphylococcus bacilo gram negativo, entre ellas las enterobacterias y obviamente la pseudomonas. Otra alternativa son cefalosporinas con actividad antiseudomónica, como la ceftazidima. Aquí recomiendan en forma empírica las quinolonas, pero yo se los pongo en asterisco que no son una alternativa terapéutica en forma empírica por la resistencia. Y otra alternativa sería un carbapenémico, que al igual que el piptazo, cubre el Staphylococcus, porque es sensible a la meticilina, sensible a todos los betalactámicos, cubre la pseudomonas y las enterobacterias. Ahora, si el paciente está por ejemplo en sala, tiene un bajo riesgo de mortalidad, pero ya el paciente tiene factores de riesgo de patógenos multidrogorresistentes, ahí yo tengo que cubrir a patógenos multidrogorresistentes y puedo considerar la misma elección de terapia antibiótica para bacilo gram negativo, la misma que para la monoterapia, pero tengo que cubrir el Staphylococcus o el Staphylococcus. Y eso, las alternativas terapéuticas son banco o linezolid. Entonces nosotros en sala, ¿qué es lo que hemos visto? Les dejan ceftazidima asociada a vancomicina o sobre todo piperacillina tazobactam asociada a vancomicina. Pero ya si el paciente es un paciente UCI que tiene una alta mortalidad, ¿ya? Aquí es un paciente que tiene una mortalidad sobre el 15%, está choqueado en ventilación mecánica y está hospitalizado en un lugar donde tengo una alta prevalencia de bacilos gram negativos con una resistencia mayor al 10 o al 20% y una mayor alta prevalencia de Staphylococcus aureus meticilina resistente, es decir, sobre el 20%, aquí sí o sí yo tengo que dejar doble cobertura antibiótica. Entonces yo les había dicho que el Staphylococcus en la unidad de paciente crítico alrededor del 30%, ¿ya? Y la recomendación es que se cubra cuando hay sobre un 20% ya de Staphylococcus en esa unidad. Entonces sí o sí tiene que cubrirse con vancomicina o linezolid y la cobertura a los bacilos gram negativos va sí o sí. Como ustedes vieron anteriormente, es la pseudomonas el principal patógeno, ¿ya? Y la cobertura aquí se recomienda que sea doble para los bacilos gram negativos, que puede ser piptazo, puede ser una cefalosporina con actividad antiseudomónica. Aquí les muestro también las quinolonas, pero la verdad es que no son una opción que nosotros usamos empírica, sobre todo en pacientes UCI, sino que usamos cuando hay susceptibilidad de por medio. Carbapenémico, esa es nuestra elección en pacientes UCI. Si no tiene carbapenemasa, ¿ya? No pensamos que un paciente tiene carbapenemasa, el carbapenémico, y ese va a ir asociado a un aminoglicósido o puede ir asociado a colistin. ¿Ya? Y otra alternativa terapéutica es el colistin, asociada también a alguna otro de los antibióticos anteriores que les mencioné, pero lo que más usamos es si no hay carbapenemasa mediante, usar carbapenémico con aminoglicósido y si ya el paciente tiene antecedentes de tener una carbapenemasa, colistin con un carbapenémico y eso asociado a vancolin. ¿Ya? Este es de la guía de la Sociedad de Critical Care, de la revista, de una publicación que se realizó en el año 2020 y solo es para mostrarles a ustedes la terapia antibiótica empírica y ajustada en el caso de infección asociada al ventilador mecánico, si tengo la presencia de pseudomonas o no.
Y más que todo este flujograma es para que ustedes sepan que hoy en día han aparecido nuevas alternativas terapéuticas, cefalosporinas de cuarta y de quinta generación con actividad antipseudomónica, que son alternativas de tratamiento, ¿ya? Que en algunos lugares podrían ser considerados como terapias empíricas, pero como yo les había comentado anteriormente, nosotros consideramos estas alternativas en el caso de que tengamos susceptibilidad de por medio o que el paciente haya tenido el antecedente de un patógeno multidrogo resistente en el cual yo no puedo usar colistin, tengo que usar alguna de estas alternativas, ¿ya? El CF el CFT-TAS es el ceftolozano tazobactam, tiene muy buena actividad contra la pseudomonas, pero es inefectivo si hay presencia de carbapenemasa, que al menos en nuestro hospital, en la unidad de UCI, hay presencia de carbapenemasa, que no es baja. Entonces nosotros este antibiótico no lo usamos en forma empírica para una neumonía asociada al ventilador. Ya no lo usamos como para cobertura de la pseudomonas, porque sabemos que pues si hay una presencia de carbapenemasa, este antibiótico se pierde. Ahora, si hay presencia de carbapenemasa, yo tengo que pensar a- ¿cómo le explico esto? Si hay presencia de carbapenemasa, se tiene que saber cuál carbapenemasa es. La ceftazidima y lactam tiene muy buena actividad sobre las carbapenemasas tipo KPC y las tipo OXA, pero no tiene efectividad sobre las metalo-beta-lactamasas, que también nosotros lo tenemos en nuestro centro. Entonces, es una terapia antibiótica empírica, sí, pero en presencia de unidades donde hay KPC principalmente, pero nosotros en el J. Aguirre no solo tenemos KPC, sino tenemos otro tipo de carbapenemasa y aquí en la ceftazidima vivactam no lo podemos usar empírico. Sí se podría considerar, pero asociado a otro antibiótico que es el astronam. Ya, pero esta diapositiva es para que ustedes la revisen posteriormente y es más que todo para que ustedes sepan que existen otras alternativas. La elección de la terapia antibiótica tiene que ser guiada por la susceptibilidad y entre la banco y el linezolid no hay diferencia en términos de mortalidad y cura clínica, ¿ya? Estudios de disponibilidad disponibles para neumonía asociada al ventilador o neumonía intrahospitalaria por pseudomonas, la verdad es que dirigidos a solo pseudomonas no hay, y los pocos estudios que hay son estudios que incluyen también enterobacterias u otros patógenos en donde no, donde los estudios tienen bastante sesgo. Y de los estudios que se encuentran disponibles, los randomizados no muestran una superioridad de un esquema sobre otro, porque lo mismo que yo les decía, porque los estudios tienen sesgo. En el caso para bacilos gram negativos, los carbapenémicos son la terapia de elección, pueden ser de elección, algunos ustedes en otro lado van a encontrar que el piptazo puede también ser una opción terapéutica, pero como ya los vieron ustedes, tanto publicaciones en ITU, publicaciones en bacteremia, los carbapenémicos son la droga de elección en caso de infecciones por BLE, sobre todo en pacientes en shock séptico, y que son la elección en pacientes con shock séptico. Colistin es el tratamiento de elección por patógenos multidrogoresistentes, ¿ya? Resistente a los carbapenémicos hasta tener susceptibilidad. Si yo pienso que tengo una pseudomonas o una enterobacteria productora de carbapenemasa, tengo que dejarle colistin. ¿Ya? Esta es el última alternativa terapéutica que nosotros ya tenemos. El problema es que el colistin es una droga mala, una droga que llega mal al pulmón, se tiene que optimizar y la recomendas. Y cuando no responden bien los pacientes al colistin EB, se recomienda adicionarle colistin nebulizado, que sí se ha visto que los pacientes tienen una mejor cura clínica, menor mortalidad y la incidencia de RAM es casi la misma. Ahora, esta diapositiva es para mostrarle únicamente que existen nuevas alternativas terapéuticas, la ceftazidima vivactam y ceftolozano tazobactam para neumonía adquirida en el hospital, pero como yo les decía anteriormente, son drogas que nosotros no lo consideramos como terapia antibiótica empírica aún, sino que siempre asociado siempre como terapia de terapia ajustada. Este es el último, esta es la paper que permitió la autorización del uso de ceftazidima vivactam para el manejo de la neumonía intrahospitalaria y también incluyó pacientes con neumonía asociada al ventilador mecánico, ¿ya? Ahora, infecciones de operatoria, como ya les había dicho, secundarias a cirugías, que pueden ser distintas cirugías, y aquí encontramos que los patógenos más prevalentes son las cocáceas gram positivas. En menor medida Bacillus gram negativo, pero siempre Cocacia. Staphylo aureus y Staphylo epidermidis son los que lo lideran. Y también tengo entonces que cubrir Cocacia, Staphylo aureus, Staphylos coagulasa negativos con vancomicina y para Bacillus gram negativo
tengo que considerar que los principales patógenos, Klebsiella, E. coli, Proteus mirabilis. ¿Ya? Ahora, en infecciones de piel y partes blandas, como siempre se sabe en la celulitis o infecciones que vengan de la comunidad, los principales agentes etiológicos, Staphylococcus, Streptococcus, los Staphylos coagulasa negativos, y ahí las alternativas terapéuticas pueden ser cloxa, cefazolina, que yo les había dicho, pero en el caso del ambiente hospitalario esto yo no lo puedo dejar y tengo que considerar cubrir el Staphylometriae. Y para eso las infecciones de piel y partes blancas, complicadas o no, en el ambiente hospitalario son uso de glicopéptidos como banco o teicoplanina, que la vancomicina es la droga de elección. Alternativa a la banco podemos tener las oxazolidinonas, entre ellos el imesolid. Alternativa también de los lipopéptidos, la daptomicina, digeciclina también puede ser una alternativa, y finalmente una nueva cefalosporina que es la ceftarolina. ¿Ya? Pero siempre considerar que en infecciones de piel y partes blandas, al menos hasta la fecha, la terapia de elección es banco, porque es la droga que tiene mayor evidencia, es la más económica para los pacientes, y si uno lo optimiza es una droga muy efectiva. Y cuando ya no puedo usar banco, yo voy a usar los demás cartuchos, que serían las demás alternativas terapéuticas. ¿Cuál es la principal solución y el problema o las soluciones para el problema de las guías? Es la higiene de manos. Existe lo que es la principal recomendación para que los pacientes disminuyamos la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud, es la higiene de manos. La higiene, un lavado de manos inadecuado hace que nosotros manipulemos dispositivos invasores que finalmente llevan a infecciones sistémicas en los pacientes, tanto la manipulación de la traqueostomía en los pacientes en ventilación mecánica, la manipulación de los catéteres en pacientes que tengan catéter venoso central, o la mala manipulación del catéter urinario permanente. Todo eso lleva a que nosotros infectemos a los pacientes, ¿ya? Y la mejor medida para prevenir esta infección es siempre lavarse las manos en forma frecuente en el ambiente hospitalario. Que ustedes creen que es una medida súper fácil, pero créanme que no se hace y se tiene que reforzar. Ahora les voy a hablar de cada uno de los grupos terapéuticos, los antibióticos que encontramos disponibles, pero les voy a ir mencionando los puntos más claves, porque la verdad es que es harta información la que les voy a mostrar, pero mi intención es más que todo para que ustedes se queden con los conceptos generales más importantes y tengan más que todo la información para su consulta personal posteriormente, o que la tengan disponible en caso que la necesiten, ¿ya? Ahora, antibiótico intrahospitalario siempre tenemos que considerar cobertura para Coccasia gram positiva, y ahí tengo la banco, linezolid, daptomicina para cubrir Staphylometriae R o los Staphylos coagulasa negativos meticilino resistentes. ¿Ya? Esas son las alternativas para cubrir los patógenos multidrogoresistentes en el ambiente hospitalario, Coccasia gram positiva. ¿Y qué es Coccasia? El Staphylo, Strepto, Staphylos coagulasa negativo. Ahora, cobertura y también los enterococos. Cobertura para los bacilos gram negativos, tengo varias alternativas terapéuticas, tengo los carbapenémicos, los aminoglicósidos, el colistin, beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa como peracilina tazobactam, los monobactámicos, ya la cefalosporina. Pero aquí la cobertura para bacilos gram negativos, en el caso de los carbapenémicos, también cubre Coccasia gram positivas, como el Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿ya? Lo mismo ocurre para el piptazo, y hay alternativas terapéuticas que están destinadas para cubrir ambos tipos de bacterias, tanto Coccasia gram positivas y Bacillus gram negativos, que son la tigeciclina y la ceftarolina. ¿Ya? Cubre todo. Ahora, de los glicopéptidos, la reina es la vancomicina, como yo les había dicho, es la droga más usada, es la que, si se optimiza bien, es una droga muy eficaz y segura. La teicoplanina ya nosotros, al menos en nuestro hospital, ya no la utilizamos. Y estas drogas se utilizan para infecciones graves por Coccasia gram positivas resistentes a los beta-lactámicos, como les dije, estafilometicino resistente y estafilos coagulasa negativo. La banco, aparte del uso endovenoso, también se puede utilizar por vía oral y se emplea para la diarrea por el Clostridium difficile en infección severa. Y otra cosa que considerar, que la vancomicina también se utiliza en las profilaxis quirúrgicas cuando los pacientes llevan mucho tiempo hospitalizados y requieren múltiples cirugías, tienen que ir su profilaxis quirúrgica con banco para cubrir el Staphylometriae.
La vancomicina es bacteriostático, pero puede ser bactericida cuando se optimiza bien. Su espectro son las cocáceas gram positivas. Su mecanismo de acción, inhibición del peptidoglicano, se une al extremo de alanina. Su farmacocinética llega mal a todas partes, pero por eso se optimiza, ¿ya? Tiene una molécula grande, pesada, lenta, llega mal al sistema nervioso central, por eso la administramos por vía intratecal. Llega mal al hueso, ya por eso se tiene que optimizar, al músculo también. Se elimina principalmente por vía renal y es por ello que requiere ajuste en disfunción renal. Y aquí están las dosis que se recomiendan en pacientes. Y en pacientes críticos se recomiendan dosis más elevadas, ¿ya? En pacientes enchosépticos se tiene que dar dosis de carga, ojo, dosis de carga y después sigue la dosis de mantención. Ahora, ¿cuáles son las principales reacciones adversas de la vanco? La flebitis y la nefrotoxicidad, ¿ya? Y eso está dado por niveles plasmáticos valles elevados, sobre 25. Sobre 20 ya empezamos a ver nefrotoxicidad. Cuando no se optimiza bien la vancomicina, se puede producir esta reacción adversa. Reacciones de hipersensibilidad en realidad son raras, ¿no? Yo no he visto mucho en la práctica clínica, fiebre también, pero sí el síndrome de hombre rojo y es lo que tengan claro que no es una reacción de hipersensibilidad, sino es que es una reacción que se genera cuando se administra en forma muy rápida la vancomicina, ¿ya? Un gramo de vanco se tiene que pasar en al menos una hora. Tengan siempre esa consideración. Y también otra toxicidad, pero la verdad es que es raro, ¿ya? Ahora, las oxazolidinonas, la representante es el linezolid, es una alternativa a la vancomicina, siempre piénsenlo así. Se utiliza para infección por estafilometr o estafilocoagulasa negativo, ya metr, cuando hay resistencia o hay en realidad cuando hay fracaso al tratamiento con vanco. Lo que sí o sí, la indicación para el linezolid es que el tratamiento de infección por RD, que les había dicho yo inicialmente, enterococo resistente a la vanco. Ahí va a ser sí o sí, la única alternativa es linezolid o daptomicina. Pero generalmente nosotros usamos el linezolid. Es bacteriostático, pero si se infunde en función continua puede ser bactericida. Su espectro sea las cocáceas gram positivas. También cubren algunos otros agentes para que ustedes los tengan. Su mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de proteína al unirse a la unidad 50S del ribosoma bacteriano. Y dentro de sus propiedades farmacocinéticas, destacar que tiene un amplio volumen de una alta biodisponibilidad, por lo tanto es una droga que se puede administrar endovenosa y por vía oral. Y esa es la principal ventaja que tiene el linezolid, que cuando tenemos que dejar cobertura para cocácea gram positiva, multidrogo resistente, o por ejemplo Staphylococcus meticino resistente, y tengo que dar al paciente de alta, o una opción terapéutica del linezolid, porque banco no tenemos la opción. La banca oral solamente es para la diarrea por Clostridium. Entonces, para otras infecciones de otro foco, no tengo otras alternativas terapéuticas, tengo el linezolid o el cotrimoxazol. Entonces, el linezolid es un antibiótico que a diferencia de otros tiene esta ventaja, tiene una muy buena biodisponibilidad y también tiene otras ventajas, por ejemplo, que se distribuye muy bien en otros tejidos, piel y partes blandas, llega bien a pulmón, ¿ya? Su eliminación es biourinaria, es 30% como fármaco no modificable, pero la verdad es que no requiere ajuste en disfunción renal. Esa es otra característica que tiene una comodidad, no se ajusta en disfunción renal ni en disfunción hepática. Y sí se recomiendan dosis un poco más elevadas en pacientes con sepsis severa. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas y que la verdad hacen que limiten el uso un poco del linezolid? Es supresión de la médula ósea, que es neutropenia, se ve por una anemia, trombocitopenia, eh, anemia, leucopenia, trombocitopenia, y eso es como lo principalmente que uno ve en la práctica clínica, que se observa cuando se deja por más de 2 semanas el tratamiento con linezolid. Es reversible, eso sí. Otras reacciones adversas que yo la he visto con menor frecuencia son gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, cefalea. El síndrome serotoninérgico, aquí hay que tener mucho ojo cuando uno va a dejar linezolid, tiene que chequear el resto de los fármacos que está usando el paciente porque puede producir con uso concomitante con algún inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, puede producir síndrome serotoninérgico. Y estas últimas dos reacciones, la verdad es que se describen en la literatura, pero yo no las he visto en la práctica clínica.
La daptomicina es un antibiótico bactericida, se utiliza en infecciones por Staphylococcus y es una alternativa también a la vanco. También se usa en infecciones de piel y partes blandas y en bacteremia o endocarditis por Staphylococcus o METIS. No se usa en neumonía porque precipita con el surfactante pulmonar. Eso tienen que tenerlo claro. Su espectro es solo hacia cocacia gram positiva. Lo que hace es formar un poro a nivel de la membrana celular y lo que hace es alteración de la permeabilidad, desórdenes electrolíticos y finalmente lleva a la lisis de la bacteria. Dentro de sus propiedades farmacocinéticas tiene una alta unión a proteína, se elimina principalmente por vía renal, por lo tanto que se requiere ajuste en disfunción renal y no atraviesa la barrera hematoencefálica y precipita con el surfactante pulmonar, por lo tanto no se tiene que usar en neumonía. Sus dosis van de 4 a 6 miligramos por kilo, pero ya en infecciones más graves, por ejemplo, en caso que se requiera usar en endocarditis, la dosis hasta 10 miligramos por kilo. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? La otra ventaja de la daptomicina es que penetra bien en las vegetaciones, en el biofilm, entonces por eso igual es una alternativa en los pacientes con endocarditis, que no puedan usar vancomicina, usan daptomicina. Puede producir diarrea, ahora dentro de sus principales RAM, elevación de la CK, que es reversible. Si tenemos una elevación de la CK sobre 5 veces el límite superior, se tiene que suspender la daptomicina. Y la elevación de la CK puede ir o no asociada a miopatía. Ya se recomienda monitorizar la CK en los pacientes con daptomicina al menos una vez a la semana. Puede producir cefalea, disturbios visuales, radiomielisis, pero en realidad es raro, al igual que la neuropatía periférica. La tige es un antibiótico que le vamos a dejar la tigeciclina en infecciones de piel y partes blandas, infecciones intraabdominales o infección pulmonar, pero por agentes polimicrobianos, es decir, por cocacia gram positivas y por bacilos gram negativos. Nunca dejar la tigeciclina en el caso de bacteremia o ITU, porque no concentran en la orina y al tener un amplio volumen de distribución la tigeciclina, no concentra ni en sangre ni en orina. La tige, como les dije, es bacteriostático, actúa desde amplio espectro, actúa sobre gram positivos y gram negativos, pero sobre los gram negativos no cubre la providencia, el proteus ni la pseudomonas. También cubre anaerobio. Entonces, como que para infecciones de intraabdominales es súper bueno. Cubre gram positivo, gram negativo y anaerobio. Y que son patógenos resistentes. Staphylococcus, enterococo resistente a la vanco. El mecanismo de acción inhibe la síntesis de proteína al unirse a la sumida 30S del ribosoma bacteriano. La farmacocinética tiene un amplio volumen de distribución, por eso no se concentra ni en la sangre ni en la orina, y se elimina bilio fecal y obviamente no se ajusta por disfunción renal por lo mismo, pero en Child C sí se recomienda ajustar el 50% de la dosis, pero la verdad es que nosotros en la práctica clínica no lo realizamos. En pacientes críticos sí se ha visto que requieren más dosis que con respecto a la dosis tradicional que con la que fue aprobada por la FDA. Las principales reacciones adversas, lo que yo he visto en la práctica clínica, son náuseas y vómitos y daño hepático como alteración del perfil hepático. Pero pancreatitis no he visto por tigeciclina. Es raro. Ahora, la ceftarolina es un nuevo antibiótico, una cefalosporina de cuarta generación. Sus indicaciones son infecciones intraabdominales complicadas, infecciones de piel y partes blandas y neumonía. Su espectro de acción es dirigida hacia las cocacias gram positivas y algunos bacilos gram negativos como el E. coli y la Klebsiella, pero que no sean BLE. Al igual que cualquier otro beta-lactámico, su mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de la pared celular. Tiene efecto postantibiótico, que es una ventaja, que es de alrededor de 7 horas. Y su farmacocinética se administra por vía endovenosa o intramuscular. Y es un profármaco, viene como ceftarolina Fosamil, que se demora 19 minutos en pasar a ser el principio activo una vez que se administra. Se elimina principalmente por la orina, por lo que tanto que requiere ajuste en disfunción renal, y la dosis esta es de 600 cada 12 en infección leve moderada y puede llegar a 600 cada 8 en infección severa. Sus principales reacciones adversas son, en realidad es bien tolerada, pero es una droga nueva, así que tener ojo, hay que monitorizarla. Puede producir flebitis, reacciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, cefalea e insomnio.
Los carbapenémicos se utilizan en infecciones por bacilos gram negativos con algún mecanismo de resistencia, ¿ya? Por ejemplo, que son bacilos gram negativos BLE y tienen muy buena llegada a todas partes. Llega bien a piel y partes blandas, llega bien a infecciones del tracto urinario, llega bien a infecciones intraabdominales, ¿ya? Y también en neumonía. También sirven los carbapenémicos para infecciones por no fermentadores, bacilos gram negativos no fermentadores, con la excepción del ertapenem que no cubre la pseudomonas. Y también se utilizan infecciones por cocacia gram positiva sensible, es decir, un Staphylococcus aureus, por ejemplo, meticinino sensible. Ya, ¿cuál es el espectro? Ya les había dicho, amplio espectro, gram positivo, gram negativos, tanto aerobios como anaerobios, ¿ya? Y cubre los anaerobios. Y el mecanismo de acción, también al igual que otros beta-lactámicos, inhibe la síntesis de la pared celular y tiene mayor resistencia a la hidrólisis de la beta-lactamasa y por eso actúa muy bien sobre las PLE. Entonces, una alta estabilidad frente a la hidrólisis por las beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cuáles son algunas características farmacocinéticas? El ertapenem es el único de la familia que puede administrarse por vía intramuscular, tiene muy buena llegada a todos los sitios, se eliminan por vía renal, por lo tanto se requiere un ajuste en disfunción renal y estos son los tres principales representantes de esta familia que disponemos en el JIR y en Chile. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? Digestivas, pero lo que más podemos ver, las convulsiones, pero ni tanto, porque depende de si hay factores de riesgo concomitantes. Disminuyen el lumbar convulsivante, se ha visto que en pacientes que tengan alguna enfermedad estructural del sistema nervioso central, por ejemplo una ACV, epilepsia y además estén cursando con falla renal y uso yo un carbapenémico, pueden tener riesgo de presentar convulsiones. Y dentro de los tres carbapenémicos, el imipenem es más proconvulsivante. Viene el IMI, el ERTA y el MERO. Entonces, como de los tres, el más seguro es el MERO. Puede producir reacciones de hipersensibilidad, ya cruzada con otros antibióticos beta-lactámicos, pero en general es de baja incidencia. Y ojo que pueden presentar interacciones, por ejemplo, el ácido valproico junto con meropenem, en donde el meropenem disminuye la concentración plasmática del ácido valproico y puede también favorecer la aparición de convulsión. Ahora, dentro de las polimixinas tengo el colistin, siempre recomendar usar colistin en bacilos gram negativos, pan resistente o resistente a múltiples antibióticos, por ejemplo, los bacilos gram negativos productores de carbapenemasa. Ahí yo voy a dejar la última línea de que es el colistin, que es la polimixina E. Tiene su espectro de acción, primero es bactericida y su espectro de acción hacia los bacilos gram negativos, pero no cubre ciertos bacilos gram negativos como por ejemplo el proteus, la preodidensia y la serratia. Actúa con un efecto detergente, se une a la membrana lipídica, forma un poro y genera desequilibrio electrolítico y eso lleva a la muerte de la bacteria. Su farmacocinética, el problema del colistin es que llega mal a todos lados. Se puede usar EV, nebulizada, intramuscular o intratecal. Y por su mala distribución es que se ha usado por otras vías de administración. Por ejemplo, llega mal al pulmón, se tiene que administrar nebulizado. Llega mal al sistema nervioso central, se puede administrar intratecal. ¿Ya? Es una prodroga, viene como colistimetato sódico y que una vez que pasa en el organismo pasa a colistin base, se elimina por vía renal, por lo tanto se requiere ajuste en disfunción renal y viene presentación de 3 millones de colistimetato sódico que son equivalentes a 100 miligramos de colistin base y en pacientes críticos se recomienda una carga. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? Produce nefrotoxicidad, puede producir flebitis. La nefrotoxicidad es la principal reacción adversa asociada al colistin, que es dosis dependiente. La neurotoxicidad en realidad es rara, pero igual se puede presentar, pues se muestra como parestesia, mareos, vértigo, visión borrosa. Y broncoespasmo y síndrome de estrés respiratorio agudo se ve cuando se administra por vía nebulizada. Ahora, respecto a los aminoglicósidos, comentarles que, bueno, están todos los representantes, los que más se utilizan en medio hospitalario son la amica y la genta. Yo soy amica lover, sí o sí. Se utiliza para infecciones por bacilos gram negativos, que incluye la pseudomonas, y se utiliza junto con algún otro antibiótico beta-lactámico para el enterococo, y ahí es donde está generando una sinergia, ¿ya? Pero también sirve para el enterococo, pero asociado a otro antibiótico que actúa a nivel de la pared.
Su espectro de actividad, principalmente bacilos gram negativos, ya. Lo había dicho lo del enterococo. Su mecanismo de acción es en general una molécula hidrofílica catiónica, entonces llega, atraviesa más la membrana plasmática o la membrana celular, y lo que hace es unirse a la unidad 30S del ribosoma bacteriano, produciendo proteínas defectuosas y finalmente lleva a la muerte celular. Solo se administra por vía endovenosa, nebulizada e intramuscular. En general no lo usamos por vía intramuscular, pero ya en caso de que el paciente no tenga otra alternativa terapéutica y se quiera ir para la casa, se utilizaría vía intramuscular. Lo usamos principalmente por vía nebulizada, endovenosa, y en pacientes críticos usamos que estén cursando con una neumonía asociada al ventilador mecánico, se puede usar la administración nebulizada. Baja distribución a todos los tejidos porque la mica concentra súper bien en sangre y en orina. Siempre acordarse de eso. Sangre y orina concentra súper bien y es por lo mismo se requiere ajuste de dosis en disfunción renal y su principal reacción adversa van a ser la falla renal. ¿Cuál es la principal reacción adversa? Como les dije, nefrotoxicidad, pero eso se da por una mala dosificación del aminoglicósido. Es cuando nosotros lo dejamos en dosis dividida. El aminoglicósido es un antibiótico potente, seguro, efectivo, y eso se logra cuando yo lo dosifico una vez al día. Con la dosificación fraccionada, lo único que hago yo es que alcanzo un pic que es más bajo y voy acumulando amica y el valle va a ser más alto. Entonces, con dosis fraccionada, el valle del aminoglicósido, que es lo que media la nefrotoxicidad, obviamente va haciéndose cada vez más alto. Y eso es porque se está acumulando el aminoglicósido. Cuando nosotros dosificamos el aminoglicósido, queremos darlo una vez al día, en donde se observa un pic y después caiga la concentración porque se va a ir depurando el aminoglicósido durante el día y después hasta el siguiente día donde se vuelva a administrar. Entonces la seguridad va a estar dado por el PIC la efectividad va a estar dado por el PIC y la seguridad va a estar dado por el valle. Ototoxicidad sí se presenta, es cuando se deja terapia prolongada con un aminoglicósido, es irreversible y puede ser bilateral. ¿Ya? El bloqueo neuromuscular se observa se observa como un broncoespasmo, se da cuando se dan múltiples dosis, ¿ya? Puede producir reacción de hipersensibilidad, pero la verdad es que es muy raro y puede también producir trastornos gastrointestinales. El septolosano tazobactam es una nueva cefalosporina que es de quinta generación, tiene espectro de acción sobre la pseudomonas. Es un potente antibiótico antiseudomónico y actúa también sobre bacilos gram negativos tipo enterobacterias, BLE y ANSE. ¿Ya? Su indicaciones y aprobación por la FDA es INITU, infección intraabdominal complicada, y neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? No tiene acción sobre las carbapenemasa y tiene sus actividades variables sobre los anaerobios. Su espectro de acción, bacilos gram negativos, como les dije, y potente actividad antiseudomónico, inhibe la síntesis de la pared celular, el septolosano, y el tazobactam actúa sobre las beta-lactamasas tipo AMSE y tipo BLE. Y la farmacocinética, uso por vía solo endovenoso, su eliminación es principalmente por vía renal, por lo tanto se tiene que ajustar en disfunción renal. Y estas son las dosis, 1,5 cada 8, pero en neumonía requiere dosis más alta, que es de 3 gramos cada 8, y cuando se usa en infección intraabdominal tiene que ir asociado a metronidazol. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? La verdad es que es una droga nueva, pero tiene bastante segura, pero aún así tenemos que siempre monitorizarla. Puede producir cefalea, náuseas, vómitos, ¿ya? Y reacciones de hipersensibilidad. Entonces, siempre acordarse del septolosano como una alternativa a los carbapenémicos, ¿ya? Para las BLE, por ejemplo. Esa es la acción del septolosano. Y es el espectro de acción del septolosano. Ahora, la ceftazidima y Bactam se utiliza en infecciones por bacilo gram negativo, incluyendo la pseudomonas por BLE, AMSE y KPC. Su aprobación por la FDA es INITU e infección intraabdominal complicada, ¿ya? Y neumonía intrahospitalaria. Sin actividad sobre las metalo-beta-lactamasas tipo BIM. Entonces, es una alternativa al uso de colistin cuando tenga, por ejemplo, una carbapenemasa tipo OXA o tipo KPC, pero no cuando tengo una BIM. Si la dejo, tengo que ir asociado a otro antibiótico que es el Astronam. Entonces sería ceftazidima más Astronam. Ceftazidima y Bactam más Astronam.
Ahora, es antibiótico bactericida, como ya les había dicho, ya les comenté sobre su espectro de acción. Su mecanismo de acción es inhibición de las PDP, ¿ya? El avibactam no es beta-lactámico, tengan eso presente, es un inhibidor no beta-lactámico e inhibe la beta-lactamasa por una unión que es covalente y reversible. Entonces, como que lo inhibe, lo suelta y se va a inhibir a otra beta-lactamasa. Esa es una propiedad muy buena del avibactam. Su farmacocinética, solo por vía endovenosa, ya se elimina principalmente por vía renal, por lo tanto requiere ajuste en disfunción renal y abajito de la dosis. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? Ansiedad, mareo, náusea, vómitos, anormalidades del perfil hepático. Yo he visto eosinofilia por la ceftazidime avibactam. También lo he reportado en el hospital. Ahora, finalmente, lo último que les quiero comentar es con respecto a los programas de optimización de antimicrobianos, que qué consiste estos programas. Bueno, estos programas se han implementado en distintas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, cuyo objetivo es la selección adecuada del antibiótico, ¿ya? Para una determinada enfermedad infecciosa con un régimen de óptimo de dosificación. Entonces yo voy a elegir el antibiótico más apropiado al patógeno y a la condición clínica del paciente, es decir, al foco, y después voy a dosificar este antibiótico de la mejor manera, ya en forma óptima, con una dosis óptima, la frecuencia adecuada y una vía de administración, y la duración de la terapia va a ser lo más adecuado para el paciente para disminuir el riesgo posteriormente de desarrollar resistencia. Con mejor dicho, con este régimen de dosificación es lo que nosotros se basan los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica, ¿ya? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Cierto? Ustedes ya lo han visto en clase, estudia la evolución de la concentración de un fármaco o en este caso del antibiótico en diferentes fluidos, ¿ya? En el paciente a lo largo del tiempo. Y ustedes lo van a ver principalmente por la curva concentración-tiempo. Entonces aquí tienen el típico ejemplo de cuando un antibiótico o un fármaco se administra, este se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina, ¿ya? Se le conoce a la farmacocinética, ¿cierto?, como lo que el cuerpo le hace al fármaco, y los parámetros farmacocinéticos que a nosotros nos interesan en enfermedades infecciosas son el clearance, el volumen de distribución, la unión a proteínas y la biodisponibilidad. Ahora, la farmacodinamia, ustedes también ya lo conocen, estudia el efecto del fármaco, ¿cierto?, en el organismo, que va a pasar por todo el proceso de la farmacocinética y posteriormente el fármaco va a llegar al sitio de acción en donde va a unirse al receptor y va a generar un efecto, ¿cierto?, en el organismo. Pero en el caso de las enfermedades infecciosas, nosotros lo que vamos a ver es que el antibiótico va a llegar a donde se encuentra la bacteria, o en este caso el patógeno, el cual causa la enfermedad infecciosa y lo va a atacar y lo que va a buscarse es obviamente matarlo. También se le conoce la farmacodinamia como lo que el fármaco le hace al cuerpo y en caso de enfermedades infecciosas el parámetro farmacodinámico que nos interesa es la SIM. ¿Qué es la SIM? La SIM es la concentración mínima inhibitoria o la mínima concentración de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana. Ahora, el concepto de la farmacocinética y de la farmacodinamia se engloban en esta tríada, es decir, obviamente se mezclan estos conceptos y se interrelacionan. Y aquí nosotros podemos ver cómo un patógeno va a producir una enfermedad infecciosa en un hospedero o en un huésped, pero el hospedero se va a defender y va obviamente a activar su sistema inmunológico, pero si el patógeno tiene factores de virulencia o el hospedero tiene ciertos factores que favorecen el crecimiento de esta bacteria o que esta bacteria lo ataque, se va a desarrollar la enfermedad infecciosa. Y para eso nosotros vamos a requerir el uso de un antibiótico en donde el organismo le va a producir cambios, va a absorberse, distribuirse, metabolizarse este fármaco que se conoce como la farmacodinamia, pero también el antibiótico puede producir un efecto en el organismo que a lo mejor no es deseado, que se le conoce como reacciones adversas, ¿ya? ¿Y cómo se va a relacionar este antibiótico con el patógeno cuando llegue a actuar al sitio de acción? Obviamente es que el antibiótico va a generar su efecto y el patógeno va a tratar también de activar todos sus mecanismos de resistencia para evadir obviamente el ataque del antibiótico y obviamente lo que uno podemos ver como resistencia. ¿Qué buscamos con la optimización de los antimicrobianos? ¿Ya? Nosotros buscamos alcanzar la máxima actividad del antimicrobiano.
Eso es lo que el máxima actividad o el máximo efecto del antibiótico para alcanzar o lograr tener los mejores outcomes clínicos. Máxima eficacia con la mejor seguridad, con los menores costos para el paciente y con todo esto disminuir el riesgo de desarrollar resistencia. Entonces buscamos eficacia, seguridad y que además impacte en estos outcomes. Eso nosotros buscamos con la optimización de los antibióticos antimicrobianos. Y existen tres modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, ¿ya? Que se les conoce como índices o modelos PKPD, ¿ya? Y estos índices o modelos PKPD son, la verdad es que son predictores de la eficacia clínica. Entonces, yo tengo un antibiótico que por ejemplo, tengo un antibiótico cuya concentración, cuando alcanza una concentración del antibiótico máxima, va a expresar su efecto bactericida, ¿ya? Entonces, aquí nosotros decimos que el antibiótico es concentración dependiente. Cuando el antibiótico exprese su máxima eficacia bactericida, ¿ya? Y sea esta dependiente del tiempo en que la concentración de este antibiótico está sobre la CIM, se conoce como tiempo dependiente o tiempo sobre la CIM, ¿ya? Y finalmente, cuando la eficacia del antibiótico o la actividad bactericida máxima del antibiótico se alcance cuando tengo una concentración y un tiempo adecuado sobre la CIM del patógeno, se dice que es AUC sobre la CIM. Entonces, existen estos tres modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, que son Cmax sobre la CIM, ¿ya? En donde aquí los aminoglicosios son los principales representantes de este grupo, en donde su actividad bactericida va a ser máxima cuando la concentración del antibiótico esté en un pic. Tenemos los antibióticos tiempo dependiente, que lo que nosotros buscamos que haya la mayor cantidad de tiempo, la concentración del fármaco libre esté por sobre la CIM, que son tiempo sobre la CIM, y los principales representantes de este grupo son los antibióticos betalactámicos y finalmente aquellos antibióticos cuyo efecto bactericida máximo se va a lograr cuando tanto la concentración y el tiempo de este antibiótico estén por sobre la CIM. Y estos son los AUC sobre la CIM. Por lo tanto, la CIM sí es importante, ¿ya? Entonces siempre considerar en estos conceptos que existe un antibiótico que va a expresar su máxima actividad bactericida, que puede ser concentración dependiente, tiempo dependiente o puede ser concentración y además tiempo dependiente. Y por eso existen estos tres modelos, ¿ya? Como los que son concentración dependiente, su índice es Cmax sobre la CIM. Y los principales representantes son los aminoglicósidos, que además tienen un efecto particular, que tienen un efecto persistente que se le conoce como efecto postantibiótico, que quiere decir que cuando la concentración del antibiótico está abajo de la CIM, aún así sigue siendo efectivo el antibiótico. Para lograr la mayor eficacia clínica del aminoglicosio, este se tiene que administrar una vez al día. Lo que yo les decía anteriormente, cuando se dosifica cada 12 o cada 8 el aminoglicósido, es cuando nosotros vamos a ir ganando más falla renal o vamos a perder eficacia y vamos a ir ganando mayor riesgo de nefrotoxicidad o de reacciones adversas en general. Tiene que administrarse el aminoglicosio una vez al día para tener máxima seguridad y máxima eficacia. Y aquí tengo una tabla que representa cada uno de los antibióticos y su perfil PKPD. Ya es cierto que mezcla la farmacocinética con la farmacodinamia, ¿ya? Y aquí los aminoglicósidos son los antibióticos que son concentración dependiente y su parámetro PKPD, como yo les había comentado, es Cmax sobre la CIM. Y aquí cada parámetro farmacocinético va a ir asociado a una magnitud, es decir, a un valor numérico. Vamos a decir que con los aminoglicósidos vamos a alcanzar la cura clínica cuando la concentración máxima del aminoglicósido esté sobre la CIM, pero esta tiene una relación de 8 a 10. Es decir, siempre vamos a decir que cuando estemos la concentración, por ejemplo, de la amigacina esté 8 a 10 veces sobre la CIM. Por ejemplo, tengo un E. coli
con una SIM de 2 paramicasina, yo voy a decir que voy a alcanzar la cura clínica o tengo una alta probabilidad de alcanzar la cura clínica cuando la concentración de amicacina esté entre 8 y digo entre 16 y 20, porque si la SIM es de 2, tengo que estar 8 a 10 veces sobre esta SIM. Y idealmente también que se cumpla este parámetro AUC sobre la SIM mayor a 70, pero la verdad es que lo que ya sí o sí importa es que se tenga un Cmax sobre la SIM 8 a 10. Ahora, ahí, como les había dicho, existen otro grupo de antibióticos cuyo efecto bactericida máximo va a ser dependiente del tiempo, que aquí el índice va a ser el tiempo durante el cual la concentración del antibiótico esté por sobre la SIM, ¿ya? Y estos, obviamente, los mejores representantes de antibióticos tiempo dependiente son los betalactámicos. No tienen un efecto postantibiótico y en pacientes críticos se ha visto que aumenta la probabilidad de alcanzar este talle PKPD, que es el tiempo en que la concentración del fármaco libre está por sobre la SIM, a través de 3 medidas. Una es incrementando la dosis, otra es acortando la intervalo de dosificación y finalmente prolongando el tiempo de infusión. Aquí tenemos las 3 familias más representantes de los antibióticos betalactámicos, los carbapenémicos, donde nosotros alcanzamos la cura clínica cuando dentro del intervalo de dosificación la concentración del antibiótico está 75% del tiempo sobre la SIM. También la cefalosporina, nosotros buscamos que el 100% del tiempo la concentración del antibiótico esté sobre la SIM, y en el caso de las penicilinas como el piptazo, nosotros buscamos que entre un 40 y un 50% del tiempo la concentración del antibiótico esté sobre la SIM. ¿Ya? Aquí nosotros, como yo les había dicho, existen distintas estrategias para alcanzar este talle PKBD, esta magnitud, es decir, entre el 100%, entre el 40 y el 50% o el 75%, y una forma de esta es aumentando la dosis, que aquí ustedes podemos ver con 1 gramo cada 8, que es la línea continua, se compara con 2 gramos cada 8 y aquí se aumenta en un 25%, se incrementa en un 25% el porcentaje de tiempo en que la concentración del fármaco está sobre la SIM. Otra forma, que lo que nosotros siempre hacemos, es acortar el intervalo, porque si es el antibiótico tiempo dependiente, al acortar el intervalo estoy un mayor porcentaje del tiempo la concentración del antibiótico por sobre la SIM. Y aquí se ha visto que también aumenta en un 25%. Aquí se compara 1 gramo cada 8 versus 1 gramo cada 6. Otra forma, obviamente, de aumentar la probabilidad de alcanzar este talle PKPD es antibiótico en infusión extendida. Aquí se compara en la línea continua 1 gramo cada 8 versus 1 gramo en infusión de 30 minutos versus 1 gramo cada 8 en infusión de 3 horas. Y aquí efectivamente se incrementa en un 25% el porcentaje del tiempo en que la concentración del fármaco está sobre la SIM. Y ya la última estrategia es combinar, aumentar la dosis y aumentar el tiempo de infusión. Y con eso aquí incremento mucho el tiempo en que la concentración del fármaco está sobre la SIM. ¿En quienes nosotros buscamos infusiones prolongadas? Principalmente en los pacientes críticos, en donde sus parámetros farmacocinéticos se alteran. En pacientes hiperfiltradores, por ejemplo, un paciente obeso o un paciente quemado, joven, ya puede hiperfiltrar. Y también nosotros, ¿en qué otros casos queremos un antibiótico en infusión prolongada? Cuando tenemos patógenos con SIM elevada, más elevada, ¿ya? Esas son recomendaciones para infusión extendida de antibióticos. Y no todos los antibióticos nosotros los podemos infundir, ¿ya? Podemos realizar infusión continua o infusión extendida. Aquí son estos son los ejemplos de los antibióticos que se pueden administrar en infusión extendida, ¿ya? Y es lo que nosotros realizamos en el hospital. Y finalmente les voy a hablar sobre la vancomicina, que es el representante del índice AUC sobre la SIM, es decir, lo que nosotros queremos tener una concentración y un tiempo en que, obviamente, que el parámetro, PKPD es dependiente de la concentración y del tiempo. Y nosotros en la literatura ustedes van a ver mucho que lo que se busca son niveles plasmáticos
valle de la vancomicina que vayan entre 15 a 20 cuando ya la vancomicina alcanza el estado estacionario, pero en la práctica clínica hoy en día la última actualización es que lo que uno busca es un AUC sobre la CIM entre 400 y 600. ¿Okay? Ahora, la banco, ¿qué es lo que puedo comentarles? Como les dije, su parámetro es AUC sobre la CIM, con un AUC sobre la CIM entre 400 y 600, ¿ya? Tengo la máxima eficacia y la mejor seguridad. Cuando tengo un AUC mayor a 600 es cuando se asocia a falla renal, ¿ya? Y su eficacia clínica va entre 400 y 600. ¿Por qué monitorizar la vancomicina y en quiénes? La monitorización de la banco, yo les había dicho de que generalmente uno busca un nivel entre 15 y 20, pero son para infecciones severas, ¿ya? Bacteremia, endocarditis, neumonía, infecciones óseas o infecciones de difícil llegada. Ahí nosotros buscamos niveles entre 15 y 20. Y puedo buscar niveles más bajos para infecciones de peripartes blanda, pacientes con infecciones por estafilocoagulasa negativo. Ahí no necesito esforzarme tanto, pero la recomendación y la última es no guiar la monitorización ya por los niveles plasmáticos, sino que ya nos en base al área vascular curva, el AUC. ¿Ya? Y el problema es que para poder hacer eso, nosotros deberíamos tomar 2 niveles plasmáticos de vancomicina y a veces en el estado estacionario, pero a veces no se puede por los costos de los pacientes, tomarle 2 niveles. Tomando 2 niveles, tanto en el CMAX y en nivel valle, puedo obviamente por a través de ecuaciones matemáticas, puedo determinar el área bajo la curva o usando programas farmacocinéticos, ¿ya? Pero la verdad es que la práctica clínica, si bien está la última recomendación, guiar monitorización guiada por AUC, nosotros aún así seguimos usando niveles valle. ¿Y qué es lo que se ha encontrado y que el estudio que motivó a tomar niveles plasmáticos de banco es un estudio que mostró que con un AUC sobre la CIM, ya para estafiloaurometicino resistente, con una CIM de 1, ¿ya? Ahí nosotros alcanzábamos la máxima eficacia clínica con vancomicina. Entonces, vancomicina para un estafiloaurometicino resistente con una CIM de 1, al tener un AUC mayor a 400 yo alcanzo la máxima eficacia clínica, ¿ya? Y ese AUC sobre la CIM mayor a 400 se correlacionaba con un nivel valle que iba entre 15 y 20. Y hoy en día, ¿por qué no se recomienda mucho la monitorización guiada por niveles valle? Principalmente porque este nivel a veces no se correlaciona muy bien con el AUC. Y es por eso que se recomienda hoy en día medir AUC. Pero no sé si en todos los centros se pueda medir. Nosotros en el J igual nos seguimos guiando por niveles valle, pero usamos programas farmacocinéticos en donde yo ya sé también cuál es la UC que puede alcanzarse en un paciente. ¿Ya? Bueno, esta fue la clase de infecciones asociadas a la atención en salud. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden contactar a través de Matías. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda o sugerencia me las hacen llegar.